Bien, ahora vamos a ver la ciudad del siglo XIX. Una ciudad que originalmente era compacta, estaba definida físicamente, se suponía equilibrada por la relación entre el área edificada, el área libre, las circulaciones y la población que ocupaba ese espacio. Era orgánica por la relación de natural crecimiento que tuvo a lo largo del tiempo y tenía un lento crecimiento a partir de, digamos, el crecimiento demográfico y una que otra agregado de población externa. Pero era una ciudad fundamentalmente equilibrada entre la población y el área construida. Es lo que llamaríamos la ciudad tradicional, previa a la industrialización del siglo XIX. En el siglo XIX, la industrialización y concretamente el emplazamiento de las fábricas cerca de las áreas de población de las viejas ciudades hará que éstas crezcan de manera exponencial. Como dato, la ciudad de Manchester en el lapso de 110 años creció un 1750%. La ciudad de Londres un 575%. La propia París un 790%. Y nuestra ciudad de Rosario, sin ir más lejos, en un lapso un poco mayor, creció un 30.000%. Es decir, eh, que la población creció en un lapso de tiempo muy corto de una manera desmesurada, sin que el crecimiento físico de la ciudad pudiera acompañar a esa cantidad de población que se iba instalando en ella. Tenemos ahí un cuadro entre la cantidad de habitantes y el tiempo que demuestra la población urbana desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XX en crecimiento, y esta curva nos demuestra el crecimiento aceleradísimo que hubo entre 1800 y 1860. Para 1800, el 2% de la población, el 2%, perdón, de los países tenían ciudades con más de 100.000 habitantes. Para 1810, el 10%. Para 1840, el 20%. Y para 1900, el 40%. Miren el salto porcentual que hay en tan poco tiempo. ¿Cuál es el resultado de este crecimiento exponencial de población sobre una ciudad que era equilibrada para la cantidad de habitantes que tenía originalmente? Que va a transformarse en una ciudad disgregada, físicamente indefinida, porque va a crecer en la periferia con barrios, con áreas industriales, con sectores de población. Caótica, porque no habrá manera de controlar ese crecimiento. Artificial, porque será un crecimiento que no se corresponde con el normal crecimiento de la ciudad y que obviamente será rápido. Esto generará una ciudad que llamaremos la ciudad industrial, como lo muestra un poco ese grabado de la época, espontánea, caótica, artificial y de rápido crecimiento. Crecimiento que se dará en extensión, pues crecerá la mancha urbana, y en densificación, que será lo más grave, pues crecerán el área urbana en altura. Esto generará una serie de problemas urbanos realmente significativos. En principal, la incidencia que va a tener en el territorio y en la ciudad ese crecimiento. La pérdida del control urbanístico por ese principio liberal del laissez-faire, laissez-passer. En tercer lugar, la cesión de áreas públicas a los privados, porque no habrá cómo contener ese crecimiento. El crecimiento caótico por la sobredensificación de la planta urbana. Y de ahí en más todo lo que viene a raíz de ese crecimiento por sobredensificación. Insalubridad por falta de infraestructura, insalubridad por falta de servicios, como el caso de los residuos, insalubridad por falta de aseamiento y ventilación en las viviendas, insalubridad por hacinamiento dentro de las viviendas, por la cantidad de gente que las ocupa, circulaciones caóticas porque el trazado es espontáneo y el ancho de calle es mínimo y funcionaba bien para aquella mínima cantidad de gente que tenía en la ciudad, por eso estaba equilibrada, pero no responde ni puede soportar el crecimiento de tránsito y circulación que hay a partir del crecimiento de la ciudad.
Y finalmente, la dificultad que propone para el Estado el control de las revueltas y piquetes que organizan los revolucionarios, que físicamente pueden hacerlo por el trazado estrecho y tortuoso de las calles, con lo cual la ciudad se transforma en un organismo no solo degradado físicamente, sino inmanejable desde el punto de vista social para el Estado. A esto hay que sumar la aparición de las pestes que, producto de la insalubridad general, van a hacer estragos en la población. Y esto va a llevar a que una serie de pensadores busquen soluciones posibles a esta ciudad industrial caótica y desbordada. Ellos se van a llamar los socialistas utópicos, que son pensadores socialistas anteriores al planteo del marxismo de 1847. El socialismo utópico es un término que se acuña en 1839 para diferenciarlo del socialismo científico de Engels y Marx, el cual se basaba en un análisis científico de la sociedad capitalista. Aunque muchos de los socialistas utópicos partieron del análisis de la sociedad industrial y capitalista, plantearon un cambio de la sociedad, en primer lugar, no solamente de la ciudad, e incluso pusieron su propio dinero para llevar a la práctica estas ideas. El socialismo se originó en el contexto de la Revolución Francesa con Babeuf y tiene distintas acepciones. El socialismo utópico inglés fue el primero en considerar al proletariado como una clase social independiente. Este surgió en Europa entre los siglos XVIII y XIX como una alternativa a las terribles condiciones de los trabajadores urbanos y campesinos. Los socialistas utópicos criticaban la sociedad capitalista en general, que era el resultado de la revolución industrial, en la que los trabajadores quedaban a merced de la rentabilidad del capital. No conciben ellos, los socialistas utópicos, la propiedad privada como un derecho natural y bregaron por la igualdad real entre los hombres. Por eso el concepto de utópico. La sociedad capitalista es aquella que había basado su organización en la estructura racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción, y está formada por distintas clases socioeconómicas. Y el capitalismo es aquel sistema económico que se origina en Europa en el siglo XVI con el surgimiento del mercantilismo, aquel que decía que el Estado debía acumular riquezas para poder ser poderoso, y que se traslada socialmente al reemplazo de la aristocracia feudal basada en la propiedad de la tierra por la burguesía comerciante e industrial. Y esto altera el orden social y económico basado en el usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. El que tiene el capital, el que tiene la fábrica, es el que tiene los recursos para generar este incremento de capital. Y esto afecta a la totalidad de la vida social. Este desajuste que provoca el cambio de sistema, pasar del sistema feudal, aristocrático y en cierta medida equilibrado a este aceleradísimo proceso de industrialización, generación de trabajo fabril, generación de una nueva clase social obrera incapaz de enfrentarse a las condiciones de empleo que le propone el capital, exacerbado por las reglas del capitalismo que busca ganar el máximo rendimiento con el menor esfuerzo económico, hará que todo esto colapse. Y serán los socialistas utópicos quienes plantearán una serie de soluciones para tratar de revertir esta situación. Dentro de las corrientes de los socialistas utópicos podemos separar dos tipos de corrientes diferentes. Una, por su propuesta física, fundamentalmente denominada orgánica o romántica, y otra racionalista o maquinista. Dentro de la primera podremos citar a Robert Owen, a Charles Fourier, a Jean-Baptiste André Godin, a Ebenezer Howard y a Camilo Sitte. Y dentro de la racionalista a Arturo Soria y Mata, a Tony Garnier y Eugène Enart. Ambas corrientes darán lugar posteriormente a propuestas dentro de lo que ya conocemos como los modernos, los arquitectos modernos. En el caso de la corriente orgánica, dará lugar a las propuestas urbanas de Frank Lloyd Wright y dentro de la corriente racionalista o maquinista a las propuestas urbanas de Bruno Todd, Walter Gropius, Le Corbusier, Saint-Elia o Richard Neutra en Estados Unidos. Veamos ahora
las propuestas de los socialistas utópicos de la corriente orgánica o romántica. En el caso de Robert Owen, él propone el paralelogramo como sistema. En el caso de Charles Fourier, el phalansterio. En el de André Godin, el familisterio. En el de Ebenezer Howard, la ciudad jardín. Y en el de Camilo Sitte, un libro que se trata sobre el arte de construir las ciudades. Todos ellos están influidos por el pensamiento de Rousseau, uno de los pensadores ilustrados, el cual dice que el hombre es naturalmente inocente y feliz, y que es la cultura y la civilización las que le imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad privada, que es lo que les acarrea la infelicidad. Entonces, para entender el conflicto que sufre la ciudad, hay que entender el conflicto que sufre la sociedad y la manera en que estos pensadores identifican este conflicto. Fundamentalmente se lo asignan al concepto de la propiedad privada y al sistema capitalista como el origen de todo el problema. O sea, es la propiedad privada la que hace que los hombres compitan por el dinero para conseguirla, y entonces hay hombres que van a conseguir mucho dinero y hombres que van a caer en la pobreza. Para evitar eso, hay una serie de planteos sobre cómo podrían vivir los hombres en una comunidad ideal donde todos tuvieran los mismos derechos y la propiedad fuera, en términos genéricos, común a todos. Por eso es que son socialistas y utópicos. Veamos el primero, que es Robert Owen. Él es el fundador del socialismo inglés. Él era director de una fábrica en New Lanark, en Escocia, y logró, en la medida de lo que podía, mejorar las condiciones de los trabajadores, logrando así al mismo tiempo un aumento de la productividad, y de los beneficios económicos que ésta demandaba. Él defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico distinto al capitalista, basado en el sistema cooperativo. Es decir, aquellos donde todos los empleados fueran socios dentro de la empresa. Su propuesta del paralelogramo, una organización social con una forma física de un paralelogramo, fue expuesto en el año 1817 y se basaba en un planteo donde la producción era agroindustrial, sumando, digamos, la producción del campo a la producción industrial. Estaba hecha para un número reducido, entre 300 y 2.000 habitantes, y con la intención de que hubiese la posibilidad de que cada persona tuviese un acre o media hectárea para poder cultivarla. Dentro de este espacio habría hoteles, almacenes, enfermería, depósitos, cocinas colectivas, ¿sí?, tratando de concentrar lo que son los servicios comunes. Habría también un lugar amplio para juego de niños, y en 3 de los lados de este paralelogramo había viviendas, y en el cuarto estarían los dormitorios para los niños. Tendría de 3 a 5 pisos de altura. En un sitio amplio en el centro de este paralelogramo estarían la iglesia, las escuelas y los restaurantes, que son los servicios comunes. A tal punto estaba convencido de su propuesta que se traslada a Estados Unidos y compra un pueblo, a una secta protestante en Indiana, la Harmony Society, para crear el pueblo de New Harmony. El nombre es de por sí bastante esclarecedor, la Nueva Armonía, donde esperaba que la concordia se concretara en función de su planteo físico y económico, pero esto no se llega a concretar. Fracasa el pueblo como comunidad autosuficiente y termina convirtiéndose en un centro de servicios del resto del territorio. Pero su imagen ideal de una ciudad donde todos los hombres fueran iguales y compartieran los beneficios de su trabajo, integrando campo e industria, fue llevada hasta la concreción física concreta en Estados Unidos. El otro pensador es Charles Fourier, quien propone su phalansterio. Es el fundador del cooperativismo como sistema económico, es un crítico acérrimo de la economía capitalista, es un adversario de la industrialización, la civilización urbana, el sistema liberal y hasta incluso el sistema social de familia fundada en el matrimonio. Por lo tanto, planteará un sistema completamente distinto de vida social y privada, alterando incluso la estructura básica de la célula social, que es el matrimonio.
También plantea la idea de una producción agroindustrial, con un concepto donde el espacio libre tiene que ser el doble del espacio edificado, con un número de habitantes determinados en 1620 y con una serie de edificios que son colectivos, separando por edades a los individuos en el edificio. Es decir, en la primera planta van a estar los ancianos, en la segunda planta los niños y en la tercera planta los adultos. Y habrá un gran patio central vigilado desde una torre principal. Esto plantea la desestructuración de la familia como organización social básica y la organización etaria de los individuos dentro de distintos niveles del edificio. La forma del edificio como es bastante significativa. Ahí tienen arriba la propuesta gráfica del emprendimiento y es claramente un edificio proyectado según la imagen del Palacio de Versalles, con la intención de acercar a los menos favorecidos los beneficios que gozaban los que estaban en el estado superior. André Godin va a plantear como contraparte, digamos, del falansterio, que es la organización por falanges, por grupos etarios, va a plantear el familisterio, la organización por familias. En este caso, con un tipo de producción netamente industrial, con un número de habitantes prácticamente idéntico, de 1600, donde aquel concepto de vida comunitaria que había planteado su antecesor va a ser reemplazada por la familia, y cada familia va a tener un alojamiento individual. En principio va a ser prácticamente un planteo como el de cualquier esquema de vivienda colectiva tradicional. Después de su muerte al familisterio, porque se concreta en Guisa, en 1854, lo va a dirigir una cooperativa. Entonces, como ven, las propuestas físico-arquitectónicas y urbanas se corresponden directamente con el sistema económico de manejo de esa comunidad. El esquema del familisterio es un edificio en forma de U que contaba con 3 bloques de unidades habitacionales, un teatro, guardería, escuela, granja y otros espacios destinados a las necesidades de esta pequeña sociedad. El edificio de varios pisos alojaba una serie de apartamentos en los cuales se alojaban las familias y tenía un gran patio cubierto, producto de los elementos que brindaba la revolución industrial. No es muy lejos de un apartamento tradicional, pero sí el funcionamiento en cooperativa. Camilo Sitte planteará en su libro El arte de construir ciudades en 1889 la idea de construir ciudades sobre una trama irregular, salpicada de espacios abiertos como plazas. Criticaba el urbanismo de la época por su excesiva focalización sobre la planta en detrimento de la dimensión vertical de las ciudades. Criticaba la rigidez y esterilidad del urbanismo racionalista frente a la riqueza formal y espacial de los diseños antiguos, sobre los cuales tenía especial interés. Renuncia entonces a los principios de la ortogonalidad y la simetría, principios racionales, y defiende los espacios irregulares y la participación de la naturaleza en el diseño de la ciudad. El análisis de Sitte es claramente un diseño formal o estético. No analiza las circunstancias históricas ni los problemas sociales que lo generan, sino la imagen de la ciudad que él considera que debe ser la ideal. Y vamos a ver el último caso con una propuesta que figura como tema específico en el programa, que es la de Werner Hauer, La ciudad jardín del mañana, de 1898. El planteo es Tomorrow, a peaceful path to real reform. El mañana, un modo simple de llegar a una reforma real. Él va a tener una preocupación social por la salud y la higiene. Ya hemos hablado de la cuestión esta de las pestes que lamentablemente hemos tenido conocimiento directo en estos últimos tiempos del estrago que produce. Y en función de eso va a plantear ciudades con un máximo de 30.000 habitantes
y una ocupación de 400 hectáreas. Vemos el salto de escala entre los 1.600 habitantes aproximadamente que planteaban los otros conjuntos, que eran pequeñas comunidades agroindustriales, a esto que es una ciudad con las dimensiones propias de la misma. Y él se va a basar en esta propuesta de la ciudad del mañana en una teoría que llama de los 3 imanes o los 3 magnetos como figura en ese gráfico. Ese gráfico muestra 3 imanes que tensionan a los individuos, a la sociedad que no sabe a dónde ir. ¿A dónde irá esa sociedad tirada por estos 3 imanes, atraída por estos 3 imanes? El primero de ellos es la ciudad. Y él dirá en ese gráfico que la ciudad tiene ausencia de naturaleza, pero al mismo tiempo oportunidad social. Propone la diversión, pero tiene mucha distancia al trabajo. Los sueldos son altos, pero los alquileres también son altos y hay mucha posibilidad de empleo, pero hay horas excesivas de trabajo. El aire está viciado, los drenajes son muy costosos, el cielo es oscuro, pero las calles están bien iluminadas. Y hay barrios que son marginales y hay zonas que son prácticamente palaciegas. Por el contrario, en el campo hay ausencia de sociedad, pero la naturaleza es bella. Falta trabajo, la tierra está inactiva, los salarios son bajos, pero los alquileres también son bajos. Las horas de trabajo también son excesivas, pero el aire es fresco, el sol es brillante. No tiene drenaje, no tiene espíritu público y en muchos casos hay pueblos que están desiertos. En cambio, en la ciudad jardín, que es su propuesta de la ciudad del mañana, la naturaleza es bella y hay oportunidad social. Hay campos y parques de fácil acceso y los alquileres son bajos, pero los salarios son altos. El campo sirve a la empresa. Hay aire puro, hay agua, hay buen drenaje, las casas son luminosas, no tiene humo y no existen los barrios marginales. Es una ciudad realmente ideal. Entonces, lo que él plantea es, por un lado, la ciudad, por el otro lado el campo, son dos realidades opuestas, cada una con sus ventajas y desventajas, y el hombre está atraído entre estos dos modos de vida. La solución es la tercera alternativa, la de la ciudad-jardín. Y va a plantear en este cartel, claramente graficado, la imagen de la ciudad del ayer, vivir y trabajar en el humo que producen las fábricas. El hoy, vivir en el suburbio limpio y trabajar en el humo en la ciudad. La ciudad del mañana permitirá vivir y trabajar en el sol, en Wellwyn Garden City. ¿Sí? La propuesta de una ciudad jardín concreta. Su propuesta no era solamente a escala urbana, sino a escala territorial, con un planteo de ciudad central y ciudades satélites vinculadas a esta a través de las vías férreas, que eran el medio de locomoción por excelencia en la época. Y de esta manera permitir el crecimiento equilibrado, regular y sostenible de la población en el territorio, partiendo de una ciudad central de 58.000 habitantes a ciudades satélites de 32.000 habitantes, con la ciudad principal donde se concentran la mayor cantidad de servicios, áreas libres entre ellas y la vinculación por las redes de ferrocarril. Esto obviamente es un esquema, no es un planteo real de cómo serían las ciudades, pero nos manifiesta la forma en que podría ocuparse el territorio de una manera equilibrada, siempre poniendo límite al crecimiento de la ciudad e incluso identificando funciones específicas para ciudad central y las ciudades satélites. Ese es el diagrama, las vías de ferrocarril, el sector de campo a la vuelta de las ciudades y la ciudad central y la ciudad jardín. Y específicamente dentro de cada ciudad jardín había una estructura radioconcéntrica donde en el punto central habría un gran espacio libre con los edificios públicos a su alrededor, luego franjas radiales de área verde, un gran parque, avenidas, zonas de vivienda, una gran avenida con edificios y servicios, como el caso de las escuelas, luego otra franja de viviendas y finalmente la zona de las fábricas menores y más lejos las fábricas más pesadas. Por fuera de todo esto, la línea de ferrocarril conectaría cada uno de los puntos radiales de la ciudad,
que a su vez tienen grandes bulevares que conectan el centro con los extremos y conectarían las vías férreas de estos extremos con el perímetro de la ciudad y con las otras ciudades satélite o con la ciudad central. De esta manera establece todo un sistema de vinculaciones a través de vías férreas, grandes bulevares y calles menores para la resolución de la circulación urbana e interurbana. Esta ciudad se construye y en sus propuestas concretas a escala de territorio, a escala de ciudad y construida a escala de arquitectura. La idea es que el concepto a nivel de territorio, que son ciudades integradas en un sistema de ocupación territorial, a escala de ciudad, de que hay nuevos criterios de diseño urbano buscando el equilibrio entre la ciudad y la naturaleza, entre los dos imanes de ciudad y campo, y a nivel de la arquitectura es una arquitectura con baja densidad de ocupación y el uso de la vegetación como puntos de atracción para crear rincones especiales. Es decir, ese carácter pintoresco que habíamos visto propuesto por otro de estos socialistas utópicos. Los responsables del diseño de esta ciudad son los arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin, que en la ciudad de Letchworth, en el año 1902, ponen en práctica los principios de la ciudad jardín de Ebenezer Howard. Y ahí vemos una imagen de este bulevar central, de las casas de baja densidad, y cómo el paisaje urbano toma esa característica prácticamente de suburbio por el tipo de vivienda y por el tipo de espacios verdes que el esquema en planta y la vista del mismo es aproximadamente radioconcéntrico, con bulevares que convergen en ese espacio central y en todo el conjunto hay un gran predominio de verde. Esa es la imagen bucólica de esta ciudad en sus comienzos, la ciudad cuando el arbolado ha crecido y el paisaje urbano pintoresco fruto de la irregularidad del trazado en algunos puntos y del tipo de viviendas y del esponjamiento del tejido por las áreas verdes intermedias. Ahora bien, estas ciudades, como el caso de Welwyn, que había propuesto Ebenezer Howard en su propuesta de Ciudad del Mañana, o de Riverside en Illinois, son los únicos casos en los que se concreta mínimamente, pero va camino, en realidad, a perderse el concepto inicial de ciudad que ocupa un área territorial y transformarse básicamente en lo que es un barrio jardín, en una escala menor, con baja densidad, con una estructura radial jerarquizada en algunos puntos y servicios comunes, pero en escalas mucho menores como es la de un barrio de viviendas. Llegaría hasta el día de hoy con lo que conocemos como los country, como sistema de ocupación y urbanización residencial. La otra corriente, la corriente racionalista o maquinista, tendrá a Arturo Soria y Mata con su propuesta de ciudad lineal en 1882, a Tony Garnier con su propuesta de ciudad industrial en 1901 y a Eugene Enard con un estudio sobre las vías y flujos de tráfico bastante avanzados para su época a fines de 1903. Arturo Soria y Mata era un ingeniero de caminos, canales y puentes español que proponía resolver los problemas de la higiene, del hacinamiento y sobre todo del transporte que afectaban a la ciudad de la época. Llevó a la práctica su propuesta comprando terrenos en la parte este de Madrid y comenzó a construir ahí la primera ciudad industrial. Hay que tener en cuenta que era un ingeniero de caminos y por lo tanto sabía sobre el trazado. Fue el introductor del primer tranvía en Madrid y creó un ferrocarril suburbano y un tranvía de circunvalación. Y a partir de allí hizo su planteo de ciudad lineal estructurada a través de una espina dorsal de vías principales de comunicación con el ferrocarril como elemento fundamental. El ancho era de 500 metros, estaba recorrida en toda la longitud por una o más vías férreas y planteaba una facilidad de comunicación obviamente entre el campo y la ciudad y conectaba ciudades existentes, con lo cual a su vez permitía esta integración territorial que planteó en su momento la ciudad jardín de Venecia.
El parcelamiento, sin embargo, apelaba a una forma rectangular de manzanas. Recuerden que estamos dentro de la corriente racional. Los lotes eran rectangulares, pero con una superficie de 400 metros cuadrados como mínimo, y de los cuales debía ocuparse solo una quinta parte, lo cual muestra el carácter de baja densidad que tenía todo el planteo. La calle principal era una calle arbolada de 40 metros de ancho, recorrida por un ferrocarril eléctrico en el medio. Ese es el esquema que tenemos en la parte inferior de la izquierda. Las viviendas a los lados y la gran calle central con el recorrido viario rápido del ferrocarril y las áreas para los otros vehículos menores. Las calles transversales tendrían 20 metros de ancho y 200 metros de longitud como máximo, que es lo que estaban definiendo las manzanas rectangulares. A la derecha tenemos el esquema de la avenida central y las manzanas a cada lado de esta gran avenida. Y arriba el afiche de la portada de la revista que se publica en 1902 sobre la propuesta de ciudad lineal. Obviamente en un estilo modernista propio de la época y propio de España. La aplicación del modelo se da entonces en estas áreas, en la afuera de Madrid, donde compra estos terrenos, a lo largo de, originalmente eran 58 kilómetros y solamente se trazan 22, con los lotes como estas manzanas que se están viendo ahí, digamos. Esas son las manzanas de la ciudad lineal que él plantea. Y ahí, en esa vista aérea, vemos cómo ese sector, definido por la línea roja, es lo que queda de ese planteo donde claramente está establecido el eje principal por donde va el ferrocarril y los sectores de manzanas rectangulares a los lados. La segunda propuesta es la de Tony Garnier, que propone para ya 1901 una ciudad industrial concretamente. Él tiene una formación académica, estudió en la Escuela de Bellas Artes y propone una ciudad para 35.000 habitantes, resultado de las necesidades de la producción industrial basado en los principios higienistas y de la ciudad jardín, pero con un concepto muy claro, separa cada elemento uno del otro, y esto es un antecedente a tener en cuenta para lo que serán las propuestas del periodo siguiente. Incluso tiene una serie de dibujos respecto de los edificios y de la ciudad en sí misma realizados en hormigón armado, en hierro y en vidrio, aprovechando los nuevos materiales fruto de la revolución industrial. Estamos hablando, claro, de principios del siglo XX. Ahí tenemos el área residencial con el sector de los edificios comunes más importantes, el área industrial, el área de la ciudad vieja, cuya propuesta es ampliar la ciudad vieja con la estación central y la estación de ferrocarril cerca entre el área residencial y el área industrial. El área industrial incluso plantea cómo va a brindar energía a toda esa ciudad con una planta motriz provista por una central eléctrica y un embalse, y ahí tienen la imagen muy significativa de formas que acompañan estas propuestas. El área residencial se da en un gran parque con manzanas rectangulares, con una gran avenida central. Incluso llega a definir los planos de estas unidades de vivienda que son espejadas. Los lotes no van a tener división entre las parcelas y la superficie construida es del 50% del lote. Como verán acá es más densidad, pero lo mismo estamos hablando de la mitad del lote libre. Y la imagen de las viviendas son viviendas con techo plano, aberturas sencillas, sin ornamentación. Está adelantando un lenguaje que veremos después en lo que es el movimiento moderno. El lugar donde se ubican los edificios principales públicos es el centro cívico, donde sus formas hacen alarde de las nuevas tecnologías. Ahí se encuentran los hospitales, las escuelas, la estación del ferrocarril también que se plantea con estas formas, digamos, de avanzada para la época. Y esa sería la imagen general de esta ciudad con la vista en primer punto del gran centro cívico. El último de estos socialistas es Eugene Renard, quien hará todo un análisis sobre las circulaciones, teniendo en cuenta que para 1910 había 54.000 autos en Francia y esto complicaba muchísimo el tránsito. Entonces su propuesta será este esquema de calles subterráneas de varios niveles, con cada uno para distintos tipos de tránsito vehicular, ferrocarril, colectivos, etc. Con sus sistemas de ventilación, dejando libre
lo que sería el nivel 00. Y va a plantear cómo lograrlo. Si la calle hacia 1910, con los edificios entre 4 y 5 pisos a los lados de la calle, por la cual circulan todos los vehículos, y su propuesta de calle futura, elevando el nivel de esa calle y dejando por debajo los distintos tipos de circulaciones, dejando solamente en la parte superior para el transporte público. Y también propone una edificación a los lados de esta vía en rediente. Tengan esto en cuenta porque lo vamos a volver a ver más adelante, es decir, unas estructuras que van generando un zigzag con espacios verdes entre los sectores construidos, como pequeñas plazas para cada uno de estos bloques de vivienda, que es una vivienda continua y colectiva. Todo esto se da entre el año 1900